Hola, aventureros del tiempo y amantes de historias que tocan el alma. ¿Alguna vez se han preguntado si un objeto puede guardar la tristeza de una injusticia tan profunda que llega a sofocar? Si el eco de un grito silenciado en el pasado puede manifestarse en el presente, exigiendo redención. En Alma Indiana, hoy, vamos a sumergirnos en un misterio que trasciende el tiempo, conectando el distante viejo oeste americano con una joven de nuestros días. Es un viaje que nos llevará a las tierras de los apaches y comanches, donde la tierra guarda recuerdos imborrables. Antes de perdernos en las vastas llanuras y en las leyendas susurradas por el viento, les pido, si les encantan las historias que les hacen sentir, que les transportan y les hacen reflexionar, suscríbanse al canal. Dejen un comentario sobre qué les pareció esta introducción y, por supuesto, un me gusta para fortalecer nuestra tribu. Su apoyo es el combustible para que sigamos trayendo estos relatos que pulsan vida e historia. Ahora, silencio. La historia va a comenzar. El aire en el desván era denso, cargado con el olor a humedad y décadas de olvido. Elena, una joven de 20 y tantos años, con cabellos castaños que caían sobre sus hombros y ojos curiosos, tosió ligeramente al abrir el viejo baúl de roble de su abuela. La luz del sol que se colaba por una pequeña ventana sucia danzaba sobre las partículas de polvo y finalmente sobre lo que había dentro, un amasijo de viejas joyas, algunas sin valor, otras, como ella esperaba, con un toque de antigüedad que podría generar algo de dinero. La necesidad financiera la empujaba a esa búsqueda polvorienta, una expedición en medio de las cuentas que se acumulaban como montañas. Sus dedos finos y vacilantes apartaron baratijas oxidadas, hasta que sus ojos se posaron en él. Un collar. No estaba hecho de oro o piedras preciosas talladas, sino de cuero oscuro y grueso, con cuentas de turquesa de un azul profundo y un dije de hueso pulido, meticulosamente esculpido en la forma de un ave de rapiña con alas abiertas, lista para el vuelo. Había algo en él, una energía latente, casi un zumbido, que hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. Era hermoso, rústico e inexplicablemente perturbador. La etiqueta colgada por un hilo fino, ya amarillenta y casi ilegible, decía solo Apache. Esa noche, la oscuridad en la habitación de Elena era más que la ausencia de luz. Parecía una presencia palpable. Había tenido un día agotador, corriendo entre trabajos temporales y buscando compradores para las otras joyas de la abuela. El sueño la venció rápidamente, un descanso profundo y sin sueños. Pero en medio de la noche, la quietud fue violentamente quebrada. Una presión glacial e inexorable comenzó a apretar su garganta. Elena se debatió, un gruñido ahogado escapando de sus labios, mientras sus manos volaban a su cuello. No había nada visible, ninguna cuerda, ninguna mano, pero la sensación era la de un estrangulamiento brutal, progresivo, que le robaba el aire. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en la oscuridad, intentando encontrar la fuente de aquella agonía. El pánico heló sus venas. Cada respiración se convertía en un esfuerzo hercúleo, un jadeo doloroso en sus pulmones que ardían por oxígeno. El sonido de su propio corazón, latiendo descontroladamente en sus oídos, era lo único que podía escuchar, además del zumbido de la muerte acercándose. En medio del terror sofocante, una imagen surgió en su mente. El collar Apache. Una extraña intuición, un destello de claridad en medio del caos, la hizo llevar una mano temblorosa a su cuello. Sus dedos se curvaron y, para su horror, sintieron el cuero frío y las piedras del collar que había tomado más temprano. Era él. La presión se intensificó, como si el objeto estuviera vivo, apretándola con una furia antigua. Con una fuerza desesperada, Elena se impulsó, casi cayéndose de la cama, y tiró del collar. El broche, aunque simple, pareció obstinado en ceder. Sus dedos arañaban el cuero, intentando soltar la joya.
Finalmente, con un desgarro de tela casi inaudible en el silencio de la noche, el collar se desprendió de su cuello, cayendo con un golpe suave sobre la sábana. Al instante, la presión se disolvió. Elena jadeó, inhalando bocanadas de aire fresco y doloroso, el cuerpo temblando, el sudor frío escurriendo por su frente. El corazón aún martilleaba, pero el aire había regresado. Permaneció allí, jadeante, paralizada por el pavor, con el collar yaciendo inofensivo en la oscuridad. El objeto de su herencia, su boleto para salir de las deudas, había intentado quitarle la vida. Aquella noche fue el punto de partida de un viaje que Elena jamás podría haber imaginado. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión casi palpable para Elena. El baúl, ahora, no era un cofre de tesoros, sino un repositorio de un terror inexplicable. El collar yacía allí, envuelto en un paño oscuro, como si pudiera morder, aunque inerte. La idea de venderlo, o siquiera tocarlo, le provocaba escalofríos. Su mente luchaba por conciliar la brutalidad de aquella noche con la aparente inofensividad de un simple trozo de cuero y piedras. Pero la sensación de estar al borde de la muerte era demasiado vívida para ser ignorada. Ella sabía que necesitaba entender. El vago recuerdo de su abuela, una mujer siempre enigmática y reclusa, mencionando algo sobre su herencia diferente, comenzó a martillar en su mente. Hay cosas que la tierra no olvida. La abuela susurraba en raras ocasiones, con una mirada distante. Elena, en aquel entonces, consideraba aquello una divagación de vejez. Ahora, las palabras adquirían un peso siniestro. Su búsqueda de respuestas la llevó a la pequeña y polvorienta biblioteca municipal, un lugar que rara vez visitaba. Los libros sobre la historia local eran escasos y, en su mayoría, se centraban en la perspectiva de los colonos blancos, con pocas menciones, y a menudo distorsionadas, a los pueblos indígenas. Elena, sin embargo, persistió. Devoró tomos sobre los primeros asentamientos, mapas antiguos que mostraban las vastas y disputadas tierras del suroeste americano y relatos de conflictos entre la caballería y las naciones nativas. Pasó semanas inmersa, con los dedos sucios de polvo antiguo, los ojos cansados pero determinados. Fue una inmersión dolorosa en la historia de tratados rotos, masacres veladas y la extraordinaria resiliencia de un pueblo que luchaba por mantener su cultura y su tierra. Elena aprendió sobre la profunda espiritualidad de los apaches y comanches, su conexión intrínseca con la naturaleza, la reverencia por los espíritus ancestrales y el poder de sus curanderos. Con cada página, la brecha en su propia historia comenzaba a disminuir, hasta que en un diario de campo de un explorador del siglo XIX, con páginas amarronadas y tinta descolorida, encontró una anotación que la hizo contener la respiración. Una breve, casi casual, mención a una mujer medicina apache llamada Ninfa, reverenciada por su pueblo por su sabiduría y habilidades de curación, pero vista con desconfianza y hasta terror por los forasteros, que etiquetaban sus poderes como brujería. El diario insinuaba un final trágico para Ninfa. Acusada sin pruebas, una injusticia que la tierra no olvidaría. Era la frase exacta, seguida por una fecha, 1872, y una ubicación vaga, territorio apache, cerca de los cañones susurrantes. El shock recorrió a Elena como un rayo. La descripción de la mujer era escasa, pero un detalle la hizo congelar. Una mujer de semblante fuerte, ojos que veían lo que otros no podían, y siempre adornada con un collar de turquesas y un amuleto de ave de rapiña, símbolo de su conexión con el Gran Espíritu. No había duda. El collar de su baúl, el mismo que la había asfixiado, pertenecía a Ninfa. La verdad se reveló con un peso abrumador. El objeto no estaba maldito, era un lamento. El terror inicial dio paso a una ola de empatía. La presión en su cuello no había sido un ataque aleatorio, sino un grito de dolor,
una súplica desesperada de un espíritu que no encontraba descanso. Ninfa, la curandera apache, había sido ejecutada injustamente, y su collar, testigo silencioso de su tragedia, llevaba el eco de su sufrimiento, buscando redención. Elena sintió una profunda e inesperada conexión con aquella mujer del pasado, una responsabilidad que iba mucho más allá de la mera curiosidad. El misterio comenzaba a desvelarse, pero la verdad traía consigo un llamado irrecusable. La revelación sobre Ninfa y la conexión innegable con el collar dejó a Elena en un estado de profunda conmoción y al mismo tiempo de una claridad perturbadora. La idea de que un objeto pudiera ser un recipiente para el dolor y la memoria de una vida tan brutalmente interrumpida desafiaba su comprensión del mundo. El collar, antes un artículo a ser vendido, ahora era una reliquia viva, un testimonio mudo de una injusticia clamando por reconocimiento, injusticia que la tierra no olvidaría. La frase del diario del explorador resonaba en su mente, adquiriendo nuevos contornos de significado. Para los pueblos indígenas, la tierra no era solo suelo y rocas, era una entidad viva, la Gran Madre, guardiana de las memorias ancestrales, de los rituales, de las vidas y de las muertes. Si el espíritu de Ninfa estaba ligado al collar, y si la tierra guardaba su memoria, tal vez la única forma de traer paz fuera devolver el collar a su origen, al lugar donde la tragedia se consumó, donde la injusticia se enraizó. ¿Pero dónde? La vaguedad del diario, territorio apache cerca de los cañones susurrantes, era un enigma colosal. El territorio apache abarcaba una vasta extensión de tierras que hoy cortaban los estados de Arizona, Nuevo México y Texas. Como una joven de su tiempo, sin recursos ni conocimiento profundo de aquellas regiones inhóspitas e históricas, podría encontrar un lugar tan específico de un evento ocurrido hace más de un siglo y medio. La tarea parecía desoladora, casi utópica. Sin embargo, una determinación inquebrantable comenzó a florecer en el pecho de Elena. No era solo sobre deshacerse del collar, o incluso sobre su propia paz. Era por Ninfa, por una mujer silenciada, cuya dignidad y sabiduría fueron transformadas en una acusación infundada. Elena sentía que había sido elegida para esta misión, una especie de vínculo improbable entre el pasado y el presente. Abandonar la búsqueda ahora sería una traición a esa conexión que el destino había tejido. Se lanzó a una investigación aún más intensa. Se sumergió en mapas antiguos, algunos dibujados a mano, que mostraban los cursos de ríos secos desde hacía mucho tiempo, las cadenas montañosas con nombres olvidados y los senderos de caza que hoy eran meros rastros en la tierra. Leyó relatos de exploradores, diarios de soldados e incluso intentó encontrar registros de tribus apaches, buscando leyendas, cantos o historias que pudieran ofrecer pistas sobre lugares sagrados, campos de batalla o puntos de importancia cultural. Cada nueva información era un fragmento, una pieza del rompecabezas que lentamente comenzaba a tomar forma. Fue en un libro raro, casi una reliquia, sobre artefactos indígenas del suroeste, donde Elena encontró una fotografía que hizo que su corazón se acelerara. Una imagen en sepia de un grupo de apaches chiricahua, y una de las mujeres en el centro de la fotografía usaba un collar sorprendentemente similar al suyo, con las mismas turquesas y el dije de ave de rapiña. La leyenda era escasa. Mujer apache, territorio chiricahua. C. 1870. Chiricahua. El nombre reverberó en su mente como una llamada. Los chiricahua eran una de las bandas apaches más renombradas, conocida por su ferocidad y su profunda conexión con sus montañas. Su territorio se extendía por las cadenas montañosas del sureste de Arizona y el suroeste de Nuevo México. La posibilidad de que la ejecución de Ninfa hubiera ocurrido en suelo chiricahua era más que una pista. Era un faro.
Elena concentró su investigación en esa región específica, buscando cualquier mención a conflictos específicos, a curanderas o a incidentes trágicos que involucraran a los Chiricahua y a los colonos blancos. Con cada nuevo descubrimiento, la imagen de Ninfa se volvía más vívida en su mente. No solo una víctima, sino una mujer de fuerza, sabiduría y dignidad. El viaje sería largo, arduo y peligroso, pero Elena sentía que estaba en el camino correcto. El collar, que antes representaba terror, ahora era una guía, un vínculo tangible con el pasado que la llamaba a una misión de redención. Devolver el collar al bosque, a su lugar de origen, a la tierra que fue testigo de la injusticia, parecía ser el único camino para la paz de Ninfa y, por extensión, para la suya propia. La decisión de Elena de viajar al territorio Chiricahua, aunque pareciera descabellada para cualquiera que la escuchara, era una necesidad inaplazable para ella. Era un imperativo que nacía de su alma, un eco de aquel sofocamiento nocturno y de la creciente empatía por Ninfa. No tenía un plan meticuloso, solo una brújula interna que apuntaba hacia las montañas. El poco dinero que poseía, fruto de la venta apresurada de algunas de sus escasas pertenencias, era su único pasaporte para esta odisea. El viaje fue una transición abrupta, del confort relativo de la vida moderna a la aspereza de paisajes que parecían desafiar el tiempo. Dejó atrás las bulliciosas autopistas y las ciudades en expansión, cambiándolas por caminos de tierra polvorientos que se deslizaban por valles remotos y llanuras barridas por el viento. Cada kilómetro la llevaba más profundamente al corazón de lo que un día fue el salvaje viejo oeste indomable, un lugar donde la historia aún era susurrada por las brisas. Elena estaba sola, el viejo collar ahora guardado de forma casi reverente en su mochila, un secreto y una responsabilidad pesando sobre sus hombros. Al llegar a las estribaciones de las legendarias montañas Chiricahua, la majestuosidad del escenario la sobrecogió. Enormes formaciones rocosas de granito y basalto se alzaban como centinelas ancestrales, sus superficies esculpidas por milenios de viento y tormentas. Cañones profundos se abrían en hendiduras oscuras, sus paredes rocosas resonando el silencio de tiempos olvidados. El aire era diferente allí, puro, cortante, impregnado con el perfume resinoso de los pinos y el olor terroso del suelo árido. Era fácil cerrar los ojos e imaginar las sombras de los apaches moviéndose sigilosamente por esos valles, sus vidas entrelazadas con cada piedra, cada árbol, cada curso de agua. Elena se dio cuenta de que no podía simplemente dejar el collar en cualquier lugar. La esencia de su propósito no era solo desechar un objeto, sino devolver un alma a su morada. Necesitaba encontrar un sitio que resonara con el espíritu de Ninfa, un santuario natural donde la historia de la curandera pudiera ser honrada, donde el recuerdo de su injusticia pudiera finalmente descansar. Recordó sus investigaciones sobre la reverencia apache por los lugares sagrados, picos de montañas donde los chamanes se conectaban con el Gran Espíritu, manantiales escondidos que eran fuentes de vida, o formaciones rocosas únicas que marcaban eventos cruciales. Los días se sucedieron, transformándose en una rutina de exploración y contemplación. Elena caminaba por senderos apenas visibles, aprendiendo a leer las señales de la naturaleza, observando la flora resistente y la fauna esquiva. Intentaba escuchar los susurros del viento entre los pinos, como si el propio éter pudiera guiar sus pasos. Cada amanecer traía consigo una nueva esperanza, una renovada fe en su misión. Y cada atardecer, incluso sin encontrar el lugar, su conexión con aquella tierra ancestral se profundizaba, y la figura de Ninfa parecía menos distante, más real.
Fue una tarde, siguiendo el lecho sinuoso de un arroyo que bajaba de las alturas, cuando Elena notó algo que rompió la monotonía del escenario. Escondida por una densa cortina de arbustos y árboles retorcidos, se alzaba una formación rocosa de singular belleza, un monolito solitario cuya forma recordaba a una centinela. Una abertura natural en la cima de la roca parecía una ventana al cielo, enmarcando las nubes que flotaban perezosamente. Al acercarse, Elena sintió una vibración distinta, una energía casi palpable que emanaba de la piedra. Era un zumbido sutil, como el eco de 1000 voces. En la base del monolito, apenas visibles bajo el musgo y las hojas secas, distinguió una serie de grabados antiguos, símbolos apaches desgastados por el tiempo, pero aún reconocibles, patrones geométricos, figuras de animales y, lo más impresionante, la imagen estilizada de un ave de rapiña, idéntica al dije del collar de ninfa. El corazón de Elena dio un salto, una mezcla de alivio y reverencia. No había duda, había encontrado el lugar. La energía del sitio era inconfundible, el aire parecía más denso, impregnado de historia. Era un lugar sagrado, un santuario natural, y la coincidencia del símbolo del ave de rapiña era una señal inequívoca. Ese era el punto, o uno de los puntos, donde el espíritu de Ninfa, la curandera, podría haber buscado refugio, donde sus súplicas resonarían con la propia tierra. Con una mezcla de profunda reverencia y una punzada de nerviosismo, Elena se arrodilló ante el monolito. El momento que tanto había buscado había llegado. Con las manos temblorosas de emoción y anticipación, Elena sacó el collar de su mochila. La plata envejecida de las cuentas, el azul profundo de las turquesas y el hueso pulido del dije de ave de rapiña parecían capturar la luz tenue del atardecer, irradiando un brillo casi sobrenatural. Ya no quedaban rastros del miedo que la había paralizado aquella noche en su habitación. En su lugar, una profunda y solemne reverencia la envolvía, un reconocimiento de la importancia de aquel instante. Sostuvo el collar en las palmas de sus manos abiertas, sintiendo su peso, sintiendo la historia que llevaba consigo, el eco de una vida vibrante y el peso lacerante de un dolor inmenso. Sus ojos se cerraron y, por un instante fugaz, se permitió sumergirse en el pasado, sentir la injusticia que había asolado aquella tierra y el espíritu que ahora buscaba la libertad. Murmuró algunas palabras, no una oración aprendida o un ritual formal, pues no conocía ninguno. Eran palabras que venían del fondo de su alma, una súplica sincera y un pedido de perdón. «Ninfa», susurró, la voz quebrada por la emoción, «he traído tu collar de vuelta a casa. Siento profundamente la injusticia que sufriste, que tu espíritu encuentre la paz y el descanso en esta tierra sagrada, entre tu gente». Con el máximo cuidado, como si estuviera depositando algo infinitamente precioso, Elena colocó el collar en una pequeña hendidura natural en la base del monolito, una especie de nicho esculpido por el tiempo, justo al lado de los antiguos símbolos grabados en la roca. Lo cubrió suavemente con algunas hojas secas y pequeñas piedras, como si estuviera preparando un lecho para el descanso final de un guerrero cansado. En el momento en que se puso de pie, una brisa suave, casi imperceptible, sopló a través del cañón. No era un viento fuerte o tempestuoso, sino una caricia delicada que parecía llevar consigo un suspiro, un alivio profundo. Las hojas de los pinos susurraron en una suave melodía, y por un instante fugaz, Elena juró haber escuchado un canto etéreo, un lamento transformado en una canción de liberación que parecía emanar del propio aire. Sus ojos se cerraron de nuevo, y esta vez la sensación no fue de opresión o terror, sino de una liberación abrumadora. Una ligereza llenó su cuerpo y su alma, una paz que no había sentido desde que el collar había irrumpido en su vida.
La tensión en su cuello, aquel leve e inconsciente dolor que la había acompañado desde la noche del estrangulamiento, desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Abrió los ojos. El sol comenzaba a despedirse en el horizonte, pintando el cielo con tonos vibrantes de naranja, rojo y púrpura, que se reflejaban en un espectáculo de colores en las superficies rocosas del cañón. El monolito se alzaba, imponente y sereno, y el lugar, que minutos antes había sido solo un rincón remoto y salvaje de la naturaleza, ahora irradiaba una serenidad palpable, un sentido de reposo y plenitud. No hubo un estruendo dramático, ninguna aparición espectral, solo una quietud profunda que hablaba del descanso de un espíritu que finalmente había encontrado su lugar. La oscuridad comenzó a envolver el cañón, y Elena supo que era hora de partir. Se despidió del monolito y del espíritu de Ninfa con una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto y gratitud por haber sido elegida para aquella misión. Al darse la vuelta para seguir el camino de regreso, una pequeña mariposa de alas azules, brillantes, casi luminosas en el crepúsculo, revoloteó a su alrededor, danzando en el aire por unos instantes antes de desaparecer graciosamente entre los árboles. En muchas culturas indígenas, las mariposas son símbolos poderosos de transformación, de renovación y de la liberación del espíritu. Para Elena, fue una confirmación silenciosa y hermosa de que la paz finalmente había llegado. La caminata de regreso fue sorprendentemente diferente. La mochila, aunque todavía cargada, parecía más ligera, y su paso, antes vacilante, ahora era firme y seguro. La pesada carga del misterio, del miedo y de la responsabilidad se había disipado por completo. El collar estaba donde debía estar, y la historia de Ninfa, aunque trágica, había encontrado una forma de ser honrada, de ser reconocida. Elena no se había vuelto rica o famosa con las joyas de su abuela, pero había ganado algo inmensamente más valioso: la profunda comprensión de la interconexión entre el pasado y el presente, entre los objetos y las almas, y la satisfacción indescriptible de haber reparado de alguna manera una antigua y terrible injusticia. El regreso de Elena a la civilización fue un contraste marcado con la profunda tranquilidad y la vasta quietud de las montañas Chiricahua. Las luces de la ciudad, antes reconfortantes, ahora parecían deslumbrantes, y el ruido del tráfico sonaba como una cacofonía estridente. Sin embargo, algo esencial dentro de ella había cambiado para siempre. La experiencia de los últimos días la había transformado de una manera que apenas comenzaba a comprender. Ya no era la misma joven, antes abrumada por preocupaciones mundanas y acosada por deudas. Ahora era alguien que había cruzado las fronteras del tiempo, tocado el pasado y emergido con una nueva perspectiva. Las preocupaciones materiales, aunque aún presentes, habían disminuido en su importancia, reemplazadas por una comprensión más profunda de lo que realmente importaba: la paz del alma, la reverberación de la historia y la inquebrantable conexión con lo profundo y lo sagrado. La historia de Ninfa y el collar se entrelazaron en la propia esencia de Elena, no como una carga, sino como una sabiduría recién adquirida y un propósito renovado. Comenzó a ver el mundo a través de lentes diferentes, con una apreciación aguda por la rica historia de los pueblos indígenas, por la tenacidad de su cultura y por la profunda espiritualidad que impregnaba cada aspecto de sus vidas. Se dio cuenta de que el viejo oeste no era solo un escenario para duelos de vaqueros y leyendas de forajidos, sino un complejo y doloroso mosaico de culturas en conflicto, una lucha constante por la tierra, por la libertad y por la propia existencia. Elena intentó, al principio, compartir su increíble y casi inverosímil historia con algunos amigos y familiares. Sin embargo, encontró miradas de escepticismo.
sonrisas forzadas y un silencio incómodo. Para la mayoría era una fábula extravagante, quizás el resultado de una mente exhausta o excesivamente imaginativa. Comprendió entonces que algunas verdades son profundamente personales, que la resonancia de ciertos eventos es subjetiva y que no todos estaban preparados para aceptar lo inexplorado. No importaba si otros creían en su experiencia, lo importante era lo que ella había vivido, lo que había sentido y la transformación que la había atravesado. A pesar de la incomprensión de su círculo inmediato, Elena sintió una creciente necesidad de honrar la historia de Ninfa de una manera más tangible, de compartir ese pedazo de historia y su reverberación con un público que pudiera entender, apreciar y conectar con la profundidad de tales relatos. Fue en ese punto que la idea de convertirse en una narradora, una guardiana de memorias olvidadas, comenzó a afianzarse en su mente. No sería a través de relatos directos y difíciles de digerir sobre un collar que asfixiaba, sino por medio de narrativas cuidadosamente elaboradas que capturaran la esencia del espíritu indígena, la belleza de sus culturas y las tragedias que sufrieron, todo contado con una voz de respeto y autenticidad. Decidió canalizar sus pocas economías y sus habilidades recién descubiertas en algo nuevo. Inspirada por las historias que había desenterrado y por la poderosa conexión que había sentido con el pasado, Elena comenzó a escribir. Inicialmente eran solo fragmentos, relatos cortos, anotaciones vívidas de paisajes que había visto y emociones que la habían embargado. Lentamente esas anotaciones desorganizadas se transformaron en narrativas más estructuradas, imaginando las vidas, los desafíos y los triunfos diarios de los apaches, comanches y otros pueblos indígenas de aquella época. El monolito en las montañas Chiricahua, donde el collar de Ninfa ahora descansaba en paz, se convirtió en un faro en su mente. Representaba no solo el final de una búsqueda personal y angustiosa, sino también el glorioso comienzo de una pasión renovada y de un propósito claro. Era un recordatorio constante de que las historias, incluso las más antiguas y dolorosas, merecían ser contadas, y que la verdad a veces se manifestaba de las formas más inesperadas y místicas. Elena había partido en busca de respuestas sobre un objeto maldito, y en su lugar había encontrado un propósito de vida. El eco de la injusticia de Ninfa, la curandera, había encontrado en Elena una voz dedicada a no dejar que la tierra o la humanidad jamás olvidara. Y así nació el canal Alma Indiana. Elena, antes una joven común a merced de las circunstancias, se había transformado en una narradora, un puente entre mundos, movida por una experiencia que desafiaba la lógica y la razón. El terror inicial provocado por el collar que intentó asfixiarla se metamorfoseó en una fuente de inspiración profunda e inagotable. Ella no se limitaba a contar historias del viejo oeste, rescataba las almas detrás de las leyendas, las voces silenciadas de los apaches, comanches y otras naciones, dándoles vida nuevamente a través de la riqueza de sus palabras y la sinceridad de su emoción. Cada video era, para Elena, un viaje sagrado, una inmersión respetuosa en el pasado, guiada por la sensibilidad y el profundo respeto que había cultivado por esas culturas. Investigaba incansablemente, dedicando horas a la búsqueda de autenticidad en cada detalle, desde las costumbres y creencias espirituales hasta la flora, la fauna y los desafíos diarios de aquella era turbulenta. Sus narrativas eran más que meros relatos históricos. Eran vivencias, tejidas con empatía, que invitaban a su público a sentir la emoción, el dolor de la injusticia y la inquebrantable resiliencia de esos pueblos ancestrales. Elena, en su narración, nunca mencionaba directamente el collar que la había llevado a esa jornada. Era un secreto personal, una base mística para su pasión. Sin embargo,
La presencia del collar se sentía en cada inflexión de su voz, en cada pausa pensativa, en cada palabra elegida con cariño. Era el motor silencioso, el recordatorio constante de que algunas historias necesitan ser contadas, de que el olvido puede ser una injusticia aún más cruel que la propia tragedia. El episodio con el collar le había enseñado que existen misterios en el mundo que trascienden la comprensión racional, y que la empatía, la capacidad de conectar con el dolor ajeno, es la clave más poderosa para desvelarlos y quizás para sanarlos. Con el paso del tiempo, el canal Alma Indiana floreció y prosperó. Personas de todas partes del mundo, pero con una resonancia especial en América Latina, donde la conexión con las culturas ancestrales y la historia de la colonización es tan visceral, se conectaron profundamente con sus narrativas. Los comentarios llegaban en volumen creciente, elogiando la forma auténtica y respetuosa con la que Elena sacaba a la luz la dignidad, la sabiduría y la fuerza de esos pueblos. Recibía mensajes emocionados de oyentes que se sentían profundamente conmovidos por las verdades que revelaba, algunos incluso compartiendo historias de sus propias herencias y los misterios familiares que habían guardado. El verdadero éxito del canal no se medía solo en números de visualizaciones o suscriptores, sino en la profunda conexión humana que generaba. Elena había transformado su experiencia personal, que comenzó con terror y evolucionó a una epifanía, en una plataforma vibrante para honrar un legado, para arrojar luz sobre un pasado a menudo romantizado, distorsionado o simplemente olvidado. El espíritu de Ninfa, la curandera injusticiada, y el collar que llevaba su dolor, no solo encontraron la paz y el descanso merecidos en aquel monolito en las montañas Chiricahua, sino también una forma de seguir sanando, de inspirar y de educar a través de las historias contadas con la más pura alma indiana. Con cada nueva narrativa, un precioso pedazo de la historia del viejo oeste, visto desde la perspectiva de sus verdaderos guardianes de la tierra, era preservado, recontado y compartido, asegurando de hecho que la tierra nunca olvidaría. Y así, queridos amigos de Alma Indiana, hemos llegado al punto final de esta conmovedora y misteriosa historia que nos llevó desde una buhardilla polvorienta hasta los sagrados cañones del suroeste. La saga de Elena y el collar de Ninfa nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto y que la verdad y la justicia siempre encuentran un camino para manifestarse. Si esta travesía por el viejo oeste, llena de misterio, dolor y redención, ha resonado en su corazón y les ha hecho sentir la profunda conexión con los espíritus de la tierra, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es el gesto más valioso que nos pueden dar para que sigamos desenterrando estas joyas del pasado. Dejen un me gusta para que YouTube sepa que nuestras historias valen la pena y compartan en los comentarios sus reflexiones, sus sentimientos. ¿Creen que los objetos guardan almas? Su participación es la vida de nuestro canal, la voz que nos impulsa a seguir adelante. Hasta la próxima Alma Indiana.